buenas tardes con todas y todos. Les damos la bienvenida a este segundo conversatorio organizado por el Grupo de Investigación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, GIPEL-PUC. Antes de comenzar con las presentaciones y las intervenciones, queríamos transmitir un mensaje del profesor Kenvir Puente, que también estaba programado para acompañarnos el día de hoy, pero por motivos de fuerza mayor no podrá estar presente. Sin embargo, nos hace presente sus excusas y nos manifiesta que quiere participar en otros eventos y también así los invitamos a todos los ponentes aquí presentes a continuar dialogando y colaborando con el GIPEL. ¿Qué es el GIPEL? Para poder introducirnos brevemente, ¿no? Somos un grupo de investigación de reciente creación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que, como dice nuestro nombre, tratamos de estudiar tanto el Congreso, el Poder Legislativo, como el Poder Ejecutivo, no entendiéndolo como ministros y presidentes. Vemos temas fundamentales sobre el presidencialismo latinoamericano, ¿no? La separación de poderes, los parlamentos, la producción legislativa, y dentro de esta agenda está justamente el tema que nos congrega el día de hoy, que es el bicameralismo, que es un tema de gran vigencia en nuestra realidad nacional, porque justamente es una reforma que se ha dado recientemente y que está pronta a aplicarse en los próximos comicios, pero que de alguna u otra manera nosotros queremos ver eh, de manera comparada, ¿no? Porque si nos quedamos o nos limitamos a una perspectiva local o parroquial, podemos dejar de ver ideas, planteamientos, críticas y contribuciones que son fundamentales dentro de la disciplina de la ciencia política para poder comprender este fenómeno y este cambio institucional, ¿no? Justamente ya tuvimos un primer evento a cargo del profesor John Paul Gajesimovich, que nos explicó un poco sobre la trampa de juicio político que aparentemente existe en América Latina, y hoy tenemos este evento con varios panelistas internacionales destacados y reconocidos politólogos que nos van a acompañar y abogados para poder presentar sus perspectivas a partir de sus investigaciones y también el balance que están realizando respecto a dos temas fundamentales, ¿no? Vamos a tener dos bloques. El primer bloque va a ser el bloque del sistema electoral y el segundo bloque va a ser el bloque del proceso legislativo, ¿no? En cada uno de los bloques vamos a tener una intervención por cada uno de los ponentes por 1 minuto, por 5 minutos, perdón, y luego va a haber una sección de preguntas al final de los dos bloques, ¿sí? Es decir, pasamos del bloque uno al bloque 2 y al final. Perfecto. Entonces, para poder comenzar con el primer bloque que es sobre sistema electoral, queremos introducir al profesor Eduardo Peixoto, que es doctorando en ciencia política por la Universidad Federal Minas Gerais, con estancia de investigación en University of Notre Dame y en la Universidad de Concepción, Chile. Es máster en Derecho y posee un MBA en Ciencia de Datos y Análisis por la Universidad de Sao Paulo. Además, es abogado constitucionalista, vicepresidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Democracia de la Orden de Abogados de Brasil, subsección Vitoria da Conquista en el estado de Bahía. Profesor, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Escuchamos su intervención. Muchas gracias. Les cumplimento a todos, especialmente al profesora Milagros Campos, por la invitación. Y les pido disculpas porque mismo que hablo español, entonces hay los problemas de acento. Entonces, si de alguna manera habla algo que no sea tan claro, les pido que me anoten, ¿sí? Que me den una señal. Entonces, para hablar de bicameralismo en Brasil, y por supuesto que comparar con Latinoamérica, hay que entender que Brasil es un país con dimensiones continentales, ¿no? Entonces va desde norte de Sudamérica hacia el sur. Entonces nosotros contamos con 215 millones de habitantes y 26 estados y un distrito federal. Nosotros somos una federación. Y desde el diseño que se fue dado a Federación Brasileña, cuando nosotros nos tornamos independientes, nos volvimos independientes de Portugal, hubo esta influencia de que seamos federación, pero para que hubiera una influencia, infelizmente, lo que nosotros llamamos coronelismo, que sea semejante a caudillos en algunos países de Sudamérica. Y nuestra composición se evolucionó desde ahí y nosotros somos bicamerales con una Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados
y la Cámara de los Senadores, que es el Senado Federal. Nuestra Cámara de Diputados hay un número total, una cantidad de 513 diputados. Estos diputados son decididos por el número proporcional a la población de cada uno de los estados. Entonces, cada estado hay un censo y la Constitución puso este número y recién en las últimas elecciones 2022, la Suprema Corte fue provocada para decir sobre la cantidad de diputados si iba a cambiar por estados, porque por supuesto que desde cuando la Constitución de 88 fue promulgada, algunos estados se ganaron más población y otros menos para evitar sobrerepresentación de estados como São Paulo, que sería el mayor y lo más con mayor población. Solo São Paulo hay 46 millones de personas, que es un cuarto de nuestra, ah, casi un cuarto, un quinto de nuestra población total. Entonces, se puso un número máximo de representantes de diputados, de 70 diputados y un número mínimo de 8 para garantizar un número mínimo de representantes en la Cámara de Diputados por los estados menores, como los estados del norte y algunos del nordeste, que es la región donde vivo. Entonces, ah, cada estado va a tener un número mínimo de diputados de 8 y se va agrandando desde el número total de la población hasta 70, que es lo máximo que San Pablo que tiene. El número es fijo en la Constitución de 513, pero con los años, algunos estados aumentaron la población y otros menos, y esto se fue a un debate con la Suprema Corte de cómo que se iba a poner el cambio de estos representantes, como mi estado que se perdió 2 representantes. El mandato de los diputados son 4 años. Ya el Senado, nosotros tenemos un número fijo para cada uno de los representantes, que es 3 por unidad federativa. Entonces son los 26 estados y un distrito federal, que es el total de 8 años para 27 senadores. Pero el mandato de los senadores son de 8 años. Y con 3 senadores por unidad federativa, se puso elecciones interpolares o intercaladas. Entonces nosotros elegimos 2 senadores por 8 años en una elección federal y en la próxima elección federal, uno senador por unidad federativa para 8 años, para que no hubiera de manera ninguna una renovación total de la bancada de Senado. Los conflictos de dinámica se empiezan cuando, y esto fue muy latente en algunas discusiones, que se vuelve el presupuesto, porque cuando se pone dinero, las diferencias se unen en algunos lados y se agrandizan en otros, que fueron con la discusión de sobrerepresentación de estados con menor población cuando se compara con estados con mayor población como São Paulo. Entonces yo tengo algunas imágenes, si puedo compartir, no sé, solo para mostrarles cómo esto se empezó el debate y después nosotros vámonos estoy disponible para decir, pero cuando esto es el mapa, entonces cada unidad de esta hay 3 senadores, pero una cantidad de representantes que son diferentes. Pero cuando estos son los números de diputados, entonces nosotros tenemos 513 diputados federales y desde los estados menores, el mínimo de 8. Aquí están los estados más pobres del norte del país, que sería esta región de la región amazónica. Entonces, por aquí es una región muy rica con agronegocio. Estas dos son las regiones más pobres. Este es donde vivo, entonces Bahía, entonces donde hay mucha seca y aquí cuando no hubo tan desarrollo, y esta es la región más rica, el sur y sudeste. Entonces, el norte, los estados son menores y tienen menos representación, y los estados más poblados como São Paulo, Minas, Río y después Bahía, donde vivo, entonces hay una representación mayor. Pero lo que se discutía era la cantidad de personas que cada diputado representa, porque la cantidad de diputados sería proporcional a la población. Entonces se dicen que estos estados
un diputado sobre representa en comparación como San Pablo. Entonces, cada diputado representa 650 personas, en cuanto que los estados más pequeños representan menos. Y siempre fue una discusión porque, incluso porque hay la discusión sobre izquierda y derecha en Brasil, y no sé hasta qué punto que ustedes siempre acompañan, pero esta región suele votar con la izquierda, en cuanto que esta región más sur a la derecha. Y Minas es un reflejo de la transición. Entonces, Minas a veces se vota con la derecha, a veces con la izquierda. Y por esta región ser más pobre, hubo un cambio en 2010 sobre las discusiones sobre los royalties de petróleo en Brasil, porque se exploraba el royalties de petróleo aquí en Río, y la discusión era que los royalties se quedaban solamente con los estados que se producían. Y después hubo una interpretación en la Suprema Corte que dice, no, el dinero de petróleo se tiene que repartir igualmente a todos los estados. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que es una riqueza de la Unión. Y ahí el conflicto federativo se puso, además de los conflictos partidarios y de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque los estados productores se votaron en contra a la división igual de los recursos de petróleo. Pero todos estos estados acá, que no tenían tantos diputados, pero consiguieron hacer una coalición que no representaba ni los partidos y ni tampoco de visión derecha-izquierda, pero el interés de tus votantes, de tus electores. Se votaron en favor de la división igualitaria. Y con esto, entonces, se discutió de cómo iba a ser, stop share, de cómo iba a quedar las discusiones en el Senado, porque Norte y Nordeste se consiguieron hacer una coalición, mismo que tenían menos diputados que São Paulo y Río en Minas. Cuando llegó en el Senado, por supuesto que la igualdad de senadores por unidad federativa se quedó um, por votar por la división igualitaria. Entonces, estos conflictos federativos se pusieron más representativos desde 2010 para acá con esta votación, que fue una votación ah, singular en cuanto que los partidos y los intereses ideológicos se quedaron en secundario, porque la preferencia y la prioridad se fue justamente el voto por preferencia de los votantes y las regiones. Entonces, este bicameralismo y esta sobrerepresentación que siempre fue criticada en ciencia política e incluso afuera de Brasil, cuando estuve en Notre Dame, pero esto fue un ejemplo de una votación cuando se mostró que es necesario garantizar un número mínimo de representantes a los estados pequeños, porque en una votación importante como esta, que se repartió unos recursos importantes de petróleo para estados pequeños que casi no producían nada, y que se usó esa división igualitaria y adecuada, como estaba en la Constitución, que los garantizó espacio para que se pueda decir. Entonces, recapitulando, una revisión muy rápida, representantes 513 varía máximo de 70, solo São Paulo tiene 70, mínimo de 8 por estado y el Distrito Federal, y elecciones de mandato de 4 años. En Senado, entonces tenemos 26 estados y uno Distrito Federal, entonces son 3 por unidad federativa para un mandato de 8 años. Son entonces el total de 27 unidades federativas, quedamos con 81 senadores y además de votar en siempre con bloques partidarios y posición ideológica derecha-izquierda, a veces cuando el interés regional se sobrepone a esto, las bancadas, entonces ellos se votan mucho más al interés de tus votantes. No sé si fui claro y si me pongo ahora para la discusión como las dinámicas que se fue presentada. Muchas gracias, profesor Eduardo. Y ahora, para continuar con este primer bloque, vamos a escuchar la intervención de la profesora Gabriela Serrano. Ella tiene una maestría en Desarrollo Internacional por la Universidad de Birmingham del Reino Unido. Es directora de programas para Colombia y Perú en el Instituto Republicano Internacional
donde también asesora programas para promover la equidad y participación de mujeres y jóvenes. Ha dirigido iniciativas de fortalecimiento democrático y buen gobierno en América Latina y África, liderando programas de gobernanza en zonas de conflicto y posconflicto. Su trabajo incluye evaluar necesidades locales, diseñar programas para el fortalecimiento institucional, promover reformas políticas y el diálogo, enfocándose en la inclusión de poblaciones vulnerables, la construcción de paz y el fortalecimiento de instituciones democráticas como congresos y partidos políticos. Gracias por acompañarnos hoy, profesora Gabriela Serrano. Entonces, escuchamos su intervención, que contamos con una presentación. Sí, tengo una presentación que me ayude. Muchísimas gracias a todos los colegas del panel y, bueno, especialmente a Milagros que me invitó. Yo quisiera aclarar que soy tal vez la única que no soy politóloga, pero como trabajamos con políticos, yo creo que por ahí algo he aprendido de este mundo. Entonces comienzo hablándole un poco de la composición del Congreso de Colombia. Iniciamos con la composición del Senado, que está hoy, y quiero hacer el énfasis en hoy, con 108 senadores, 100 senadores elegidos por el voto popular por todo el territorio nacional, 2 senadores elegidos en representación de comunidades indígenas. En Colombia, estas curules se establecieron en el artículo 171 de la Constitución Política de 1991 y dispone que, además de los 100 senadores elegidos por circunscripción nacional, habrán 2 senadores adicionales elegidos por una circunscripción especial para las comunidades indígenas. Hay además un senador que es asignado al segundo candidato con mayor votación en las elecciones presidenciales. La disposición que asigna un asiento al segundo lugar de mayor votación se estableció en la reforma política del 2003. Esta reforma fue implementada para fortalecer la representación política y garantizar la participación de la oposición en el Congreso. Se empezó a implementar en el 2006 y han ocupado este cargo, por ejemplo, Carlos Gaviria, Antanas Mocos en el 2010, del periodo 2010-2014. Luego lo ocupó el presidente Petro, el actual presidente Petro, del 2018 al 2022. Él completó su periodo en el Senado antes de ser elegido presidente. En este caso, un senador en Colombia puede compartir la presidencia sin renunciar a su escaño. Y el último persona que lo ocupó, el señor Rodolfo Hernández, que fue el que quedó en segundo lugar en el 22, él primero renunció el año pasado a la curul porque iba a postular a gobernador de su estado y finalmente el señor Hernández, bueno, ya no regresó y falleció recientemente. Además de esto, hay 5 senadores del Partido Comunes, que era anteriormente la FARC, como parte del acuerdo de paz. La participación de los 5 senadores se definió dentro del acuerdo del 2016, perdón. El acuerdo incluía una serie de medidas para facilitar la reincorporación política de los excombatientes y garantizar su participación en el sistema político. Y específicamente el punto 2 del acuerdo dice: el gobierno nacional pondrá en marcha las reformas constitucionales y legales necesarias para garantizar, mediante una fórmula transitoria, la representación política en el Congreso de la República al nuevo partido o movimiento político que se llamó Comunes durante 2 periodos constitucionales contados a partir del 20 de julio del 18. Estos 2 periodos constitucionales, el 2018-2022, fue el primero, y ahorita 2022-2026 es el último. Es la última vez que el Partido Comunes tiene estos asientos. Ellos, aunque están en la lista de los partidos, ellos tienen los asientos garantizados, no importa la cantidad de votos que reciban. Por otro lado, la Cámara de Representantes tiene 188 miembros, distribuidos de la siguiente manera: 161 representantes por circunscripción territorial, que incluye los 32 departamentos y el Distrito Capital; 2 representantes para las comunidades afrodescendientes. Esta curul también la garantiza la Constitución del 91. Y la regula luego la Corte Constitucional en la Ley 649 del 2001. Reglamenta, habían unas preguntas alrededor de eso y establece que son 2 los representantes para estas curules. Además, la Ley 649 de 2011 prevé que para ser representante de la Cámara por Comunidades Negras
usted tiene que tener unos requisitos, dos requisitos: ser miembro de comunidades negras y ser avalado por su respectiva comunidad. Y para esto hay todo un proceso que deben hacer las comunidades ante el Ministerio del Interior para que este aval pueda respaldar la candidatura de las personas que optan a esto. Esto todavía necesita ser muy revisado. Hay una cantidad de organizaciones que se inscriben para participar y lamentablemente la forma de elección, el voto que reciben es muy bajo, compiten entre ellos. Hay representantes que han sido electos con 800 votos o algo, números parecidos, que necesita depurarse la forma en que las comunidades puedan postular candidatos. Hay una casilla especial en el tarjetón para la circunscripción afrodescendiente. Cualquier ciudadano colombiano puede votar por la candidatura de la circunscripción especial. No es necesario ser parte de la comunidad, pero hay mucha falta de educación cívica y de campaña para que la gente sepa que puede votar por esta circunscripción. Hay además un representante para las comunidades indígenas similar a los dos del Senado. Está también el representante para los colombianos residentes en el exterior. En las elecciones más recientes del 2022 se registraron alrededor de 300.000 votos de colombianos en el exterior, aunque hay más de 1 millón de colombianos que están habilitados para votar en el extranjero. Está también el representante, digamos, de la curul de la oposición, que es el candidato a vicepresidencia de esa fórmula presidencial. Esa persona sí está ejerciendo el cargo para este periodo. Están también los 5 representantes de comunes del partido de la ex-FARC, y están otra figura que es 16 representantes por circunscripciones transitorias de paz, o le llaman las curules de paz. Y estas curules están destinadas a las víctimas del conflicto armado. También se genera del acuerdo de paz del 2016, pero hubieron una serie de discusiones fue la Corte Constitucional y no se pudieron implementar en el 2018, sino que hasta el 2022 fue donde son también por 2 periodos, pero el primer periodo es el actual, o sea que ellos sí van a ir a una segunda elección en el 2026. Estas curules están específicamente destinadas para, aquí tengo otro. Estas curules están específicamente destinadas para víctimas. Son 16, pero la distribución es muy particular. Ahí también en el mapa, si lo pueden ver, está señalado, por ejemplo, si ven, pueden cubrir más de un departamento. El voto es solo la zona rural, no votan la zona urbana. Y son 167 municipios. El censo total electoral que tienen para estas curules son 1.156.771 votantes. También es un proceso que necesita de mucha pedagogía para que la gente vaya y el que tenga que votar salga a votar. Tiene una particularidad: las listas son paritarias, las listas de los candidatos son de dos, así que tiene que ir un hombre y una mujer en cualquier caso. Entonces tiene una todavía muy reciente aplicación y para que la población entienda para qué sirve, busca ser un espacio de participación para las víctimas, pero las víctimas normalmente son personas que han trabajado, que son muy rurales y son muy de sociedad civil, no tienen experiencia en procesos políticos y haberse lanzado de una sola vez a competir entre ellos también y a pedirle el voto al ciudadano fue algo complejo. Me regreso y de manera general, para ser congresista, representante de la Cámara, ser ciudadano en ejercicio, más de 25 años de edad. Y para ser senador, ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 30 años de edad. El periodo para ambos es de 4 años. Hay reelección indefinida y debe ser parte de la persona que postula de un partido político o movimiento. Yo creo que por ahí dejaría, bueno, la composición, perdón, tal vez eso puede ser interesante.
Eh, el Congreso 2026 tiene esta composición, tiene ahí hay 10 partidos políticos con representación, además de los que las curules especialmente asignadas. Esta es una forma si la composición a la Cámara es mucho más compleja, por supuesto. Ahí eh, hay 8 partidos políticos con más de 2 representantes, pero hay una serie de partidos que tienen un representante también. Y bueno, están las curules de paz y están los otros asientos que garantiza la Constitución. Eh, los partidos políticos pueden hacer grupos parlamentarios o bancadas para la coordinación de legislativa, la disciplina del voto, también generalmente votan por bancadas. Eh, eligen un vocero y un líder para representar al grupo en las reuniones de mesa directiva. Se deberían de reunir periódicamente, pero sabemos que no todos lo hacen. Hay partidos que están muy divididos hacia adentro y la convocatoria de bancadas no se da con regularidad, si se da. Hay otros más sólidos que sí tienen y de mayor trayectoria, los Partido Conservador, el Partido Centro Democrático, son más comunes en que hagan sus reuniones de bancadas. Y están regulados por la Ley Quinta de 1992, que es el reglamento del Congreso, donde se establecen las normas y funciones de los grupos parlamentarios. Ahora sí por ahí lo dejo. Gracias. Gracias, profesora Gabriela Serrano. Y ahora continuamos. Luego vamos a retomar su posición también para el siguiente bloque. Ahora continuamos con la intervención del profesor Andrés Dockendorf. No sé si me podría confirmar, profesor, que tiene conexión porque me salió que se había vuelto a conectar. Profesor Andrés Dockendorf. Sí, ahí sí, estaba con... ¿Me escucha bien? Sí, Sí, sí. Bueno, voy a presentarlo entonces. Disculpe. Bueno, perfecto. el profesor Andrés Dockendorf es profesor asociado del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, es PhD en Government por la Universidad de Essex de Inglaterra, es magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile, así como egresado del Center for Homeland Defense and Security del National Defense University de Washington, D.C., y graduado del Asia Pacific Center for Security Studies en Hawái. Profesor, gracias por acompañarnos hoy y escuchamos su intervención. Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Sí, sí, Sí. se puede. Bueno, perfecto. Primero les voy a comentar entonces cómo está dividida en estas dos secciones la parte de lo que está pasando con el sistema electoral en Chile y cuáles son las reglas para la conformación de la legislatura. Solamente muy rápido, voy a poner el cronómetro para no pasarme los 5 minutos. 32. El sistema electoral chileno sufrió una reforma importante el año 2015 en el gobierno de la expresidenta Bachelet, donde pasamos de una magnitud distrital, tanto para las circunscripciones del Senado como para los distritos de diputados, de M igual a 2, es decir, 2 escaños por distrito, con 120 diputados y 38 senadores, a tener una legislatura conformada, a tener distritos más grandes de magnitudes variables entre 3 hasta 8 escaños por distrito en la Cámara de Diputados y una magnitud un poco más moderada en el caso del Senado. Bueno, después de esa reforma se ha incrementado sostenidamente, yo les quería mostrar algunos datos, la fragmentación en el sistema de partidos. Ustedes pueden ver la correlación que existe entre la cantidad de escaños que se distribuyen. Los distritos más grandes están más fragmentados desde el punto de vista de la cantidad de partidos que compiten. Es decir, la ciencia política ha demostrado, ustedes lo saben, empíricamente, que a mayor magnitud distrital vamos a tener legislaturas más fragmentadas. Es decir, los sistemas electorales más permisivos representan mejor, pero hay un trade-off donde represento mejor, pierdo en capacidad de tomar decisiones. ¿Y qué es lo que pasó? Que se bajó el umbral de exclusión, como diría Taquepera, y se permite el acceso de nuevos candidatos electos o elegidos con menos votaciones, con votaciones en algunos casos muy pequeñas porque salen arrastrados, y han proliferado la cantidad de partidos políticos. ¿Por qué? Porque en la reforma de 2015 no solamente se aumentó la magnitud distrital y se aumentó el tamaño global de la Cámara, pasando de 120 a 155 en el caso de la Cámara de Diputados, y el Senado también aumentó a 50,
sino que se flexibilizaron las normas para constituir partidos. Y hoy día tenemos 23 partidos con representación parlamentaria y eso está creciendo. Y esto lo que ha generado es una serie de efectos respecto a la capacidad de agregar preferencias y de tomar decisiones en el sistema político. Y hay algunos supuestos en los cambios que se han intentado hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros vemos que la vulnerabilidad electoral con sistemas electorales más permisivos, después del cambio del sistema binominal en Chile, aumentó la vulnerabilidad electoral de los legisladores y esos legisladores se han volcado a tener conductas más personalistas. ¿Por qué? Porque tienen incentivos más fuertes para aumentar sus chances de ser reelegidos. Es decir, a medida que menos votos tengo, menos voy a cooperar, menos voy a dedicarme a la producción de leyes y más voy a hacer actividades que me permitan visibilizarme y adquirir fuerza. Y esto se ve en esto que estamos viendo acá, en el localismo. El gráfico que ustedes están viendo a la derecha son las probabilidades predichas o los efectos marginales de, a medida que aumenta la vulnerabilidad electoral, que ustedes lo ven aquí en el eje horizontal abajo, a medida que se incrementa mi vulnerabilidad electoral, un índice que elaboramos con un par de cientistas políticos acá en Chile, aumenta el localismo, es decir, aumenta el tiempo que los legisladores destinan a hacer cosas solo para su distrito y probablemente a legislar menos para temas de nivel nacional. Estas estimaciones las sacamos de esta regresión que hicimos acá a través de medir los discursos que dan los parlamentarios y las reuniones que tienen con distintas organizaciones o grupos. Y ese es un efecto más o menos claro. Entonces, yo diría que hay un consenso bastante extendido en que en cuanto a las reglas para la conformación de la legislatura en Chile, la reforma del 2015 no tuvo un efecto positivo. Proliferaron los partidos políticos, se han producido dinámicas de bloqueo, hay menos incentivos para la cooperación y esto se ve de alguna forma agudizado, estoy casi en el tiempo creo, y esto se ve agudizado de alguna manera con otra innovación que se introdujo por parte de una bancada entonces de oposición y ahora son gobernantes, ¿no es cierto? Una moción parlamentaria iniciada por el ahora presidente Boric, entonces diputado, y otros parlamentarios del Frente Amplio, que es un grupo político, un bloque político de nueva izquierda, que eliminó la reelección, algo que también pasó en el caso de ustedes con Vizcarra, entiendo en el caso de Perú hace unos años atrás, ¿no es cierto? Bueno, el límite de la reelección también ha tenido consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque sabemos a partir de la literatura que a medida que cuando yo limito a los políticos de reelegirse, se van a volcar a servir los intereses de grupos de interés, y esto lo ha estudiado John Kerry y muchos otros comparativistas y politólogos. Y tienen menos incentivos para cooperar. La cooperación es un juego que se va dando a lo largo del tiempo. Cuando yo le corto la posibilidad al legislador de reelegirse, no tengo ningún incentivo. Si Agualdo, José o Milagro están en la bancada al frente y me vienen a pedir apoyo en un proyecto de ley y yo sé que no los voy a volver a ver en la siguiente legislatura, yo tengo pocos incentivos para cooperar porque no voy a tener la chance de yo ir a pedirles apoyo para un proyecto mío. Entonces, se ha conjugado un escenario donde tenemos mayores niveles de fragmentación y eso dificulta agregar preferencias y sacar proyectos de ley, y por otro lado tenemos menos cooperación en parte inducida por esta reforma. Entonces, lo que les quería contar hasta acá con estos datos que estamos viendo es que las reformas electorales tienen consecuencias y pueden tener consecuencias negativas, por eso que hay que hacerlas bien desde el punto de vista de cómo funciona la legislatura y de la cooperación ejecutivo-legislativo. Me quedo hasta ahí para después tener tiempo para mostrarle otros datos o responder preguntas. No sé si quedó alguna duda hasta acá. Está bien, profesor. Sí, vamos a tener espacio para poder hacer preguntas y aclaraciones y el otro bloque también. Gracias también por el tiempo. Entonces, continuamos con la siguiente intervención, esta vez a cargo de la profesora Milagros Campos. La profesora Milagros Campos, además de ser investigadora del GIPEL y también fundadora, es magíster en ciencia política y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente de la misma casa de estudios y, como les comentaba, fundadora del GIPEL. Es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional e integró la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Profesora Milagros, le escuchamos. Muchas gracias, José. Quiero empezar por agradecerles a cada uno por estar aquí compartiendo con el grupo información que es valiosa en medio de nuestro nuevo bicameralismo, ¿no? Y donde veremos hay muchos temas por definirse. Entonces,
Este coloquio, que es el primero, pues nos ayuda también a poner un poco los temas que están pendientes y con una mirada comparada, ¿no? Bueno, el Perú tiene un Congreso unicameral desde la Constitución del 93. 30 años de unicameralismo han mostrado un sistema disfuncional. Yo sé que más de la mitad de países en el mundo tienen un sistema unicameral, pero cuando confluyen características como las que tiene el Perú, creo que el unicameralismo pues había generado una serie de problemas. Sin embargo, evidentemente hay bicameralismos y bicameralismos, y de eso se trata justamente estos espacios para poder reflexionar. Em, Diría que durante esos 30 años se ha votado media docena de veces en el Pleno del Congreso, aprobados a veces en primera votación, el retorno al bicameralismo con distintos diseños. Cada vez han sido diseños diversos. Y el diseño que se ha aprobado en esta ocasión es un diseño que tiene algunos temas sui generis, tanto en el parámetro de congruencia, incongruencia, como en el de simetría y asimetría, ¿no? En realidad lo que se buscaba es un Congreso bicameral que no repita los problemas que habían existido en el Congreso de los 80s, ¿no? Y eso apuntaba a distinguir funciones diferenciadas, a evitar que pues las leyes no demoren o no pasen, no sé, creo que aquí hay un atractivo por legislar que yo creo que es un poco sui generis, ¿no? El número de leyes que suele aprobarse en el Perú es bastante alto. Y viendo un poco al tema del sistema electoral, diría que la idea de un bicameralismo fuerte, lo hemos visto siempre en las investigaciones, apunta fundamentalmente a que tengamos un cierto nivel de incongruencia, donde se pueda fortalecer la representación, ¿no? En el caso del diseño que se ha aprobado, los periodos son coincidentes, ¿no? 130 diputados y 60 senadores, aunque el número se puede modificar por ley orgánica, en realidad se eligen en el mismo periodo. Diría que más bien la diferencia está por ahora en el tema de las edades, 45 para senadores y 25 para diputados, salvo que los menores de 45 hayan ejercido ya el cargo de congresistas o diputados y senadores antiguamente, con lo cual podrían presentarse al Senado aunque no tengan el requisito de la edad. Eh, ¿Por qué digo que hasta ahora es como la diferencia más sustancial? Porque el tema de las circunscripciones, el propio texto constitucional lo remitió a una ley de desarrollo y entonces estableció una regla, ¿no? El diputado se va a elegir mediante circunscripciones y el Senado se elige con dos criterios. El, el primer criterio apunta a que haya al menos un senador por cada circunscripción electoral, sin que se haya determinado cuál es esa circunscripción electoral. Por un poco de tradición y aparentemente por donde irían los consensos es que esto responda a cada uno de los departamentos y tal vez peruanos en el exterior, ¿no? El otro tema es que no está tan claro si es que apuntaría a mantener Lima como una única circunscripción, porque Lima reúne a un tercio del electorado y está además tremendamente subrepresentada. El otro criterio para elegir apuntaría a circunscripción nacional. Y entonces la idea allí es que van a haber 3 votaciones. Y yo quiero aquí mencionar uno de los primeros problemas, y es que aunque se había eliminado el voto preferencial, es decir, el de las listas cerradas y no bloqueadas, lo que tenemos es que se ha vuelto, se ha regresado al sistema, digamos, se ha restablecido el voto preferencial.
Entonces, el elector tendría que ir a votar por diputados con dos opciones preferenciales, al Senado Nacional con dos opciones preferenciales, al Senado uninominal, suponemos, con dos opciones, y también en la elección tiene Parlamento andino. 8 votos es muy posible que generen una serie de votos nulos y creo que ahí tenemos un problema. Además de la idea de las circunscripciones de peruanos en el exterior, un tema que creo que es bien relevante tener en cuenta es que la participación es muy baja y es necesario hacer algunos ajustes. Se ha aprobado, se ha restablecido la reelección parlamentaria inmediata de manera permanente, no se ha puesto temas. Y el último comentario que quisiera hacer para ser respetuosa con mis colegas del tiempo es respecto del tema de la barrera electoral. Y es que la barrera electoral que está regulada en una ley es de 5% y ha funcionado, pero en 2 cámaras no está muy claro cómo se va a aplicar la barrera. Y el documento de trabajo que se ha venido debatiendo en la Comisión de Constitución apunta a que haya 5% en el Senado uninominal, 5% en el Senado por circunscripción nacional y 5% en diputados. Es decir, copulativamente tendrían que tener 5% en la votación nacional y 5% de diputados o senadores elegidos. Me temo que con la fragmentación política que existe, serían muy pocos o tal vez ninguno los partidos que cumplan esta exigente regla. Entonces creo que habría que pensarla. Y por otro lado, si la barrera electoral está destinada a evitar la fragmentación, pero cuando los congresistas son electos, pueden renunciar a sus partidos y de manera libre formar nuevos grupos parlamentarios, que pueden llegar a duplicar el número de grupos parlamentarios originales, digamos los que son producto de la elección, evidentemente lo que se hace con una mano se deshace con la otra y el efecto de evitar fragmentación, de tener un efecto concentrador, se pierde. Así es que me quedo acá y muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias por su intervención, profesora Milagros. Bien, ahora vamos a comenzar con el segundo bloque que está destinado al proceso legislativo como tal. Mantenemos el mismo orden y por el mismo tiempo y comenzamos escuchando al profesor Arvaldo Pichot. Entonces, ahora que les mostré que el Senado y el bicameralismo se propone desde lo que la Constitución organizó en su diseño, un funcionamiento armónico. Les voy a mostrarles el trámite de las propuestas y cuál es el mayor problema que estamos enfrentando recientemente, que se aumentó, se agrandó desde la pandemia, que son los poderes que el presidente de la Cámara, especialmente Artur Lira, que es el actual presidente, pero que se va a dejar al presidente de la Cámara, la dirección, se ha interferido en el proceso legislativo con actos de la directoría, cambiando el reglamento y disminuyendo el papel de las comisiones y también el papel del Senado en las funciones. Entonces voy a presentarles un distinto diseño organograma y voy a mostrarles y explicarles cuáles fueron los puntos llaves, claves que Lira cambió. Entonces están mirando la pantalla. Entonces, este es el camino que una proposición legislativa tiene en Brasil. Entonces, se presenta el proyecto de ley. Generalmente, el proyecto de ley se presenta por los diputados o las comisiones o un grupo, pero también la Constitución se permite que la población se pueda proponer una ley desde que se recoge, se coja asignaturas de una cantidad de votantes de por lo menos a 5% de 9 estados espallados por todo
Brasil. Entonces es muy difícil que se implemente. Y algunas leyes que son de iniciativa del Ejecutivo o que se van a tener complicaciones presupuestarias. Entonces, porque el presupuesto de Ejecutivo, la preposición tiene que ser del presidente. Pero una vez que la propuesta es propuesta, generalmente en la Cámara, que se llama la iniciadora y el Senado la revisora, pero a veces después de la Constitución de 88, este proceso se puso igual, entonces se puede proponer en cada una de ellas. Generalmente en la Cámara, las iniciativas de Ejecutivo siempre en la Cámara, las poblaciones también en la Cámara, pero el Senado también se puede iniciar y se cambia, no hay problema. Pero como nosotros tenemos 513 diputados y muchísimas materias, entonces la Constitución y el reglamento de las casas se dice que hay que pasar por las comisiones temáticas, o sea, que se analizan el tema, el mérito del proyecto. Y el reglamento se dice que por lo menos 3 temáticas, además de la presupuestaria y de Constitución y Justicia, que se va a analizar la constitucionalidad previa de este proyecto. Entonces son lo máximo 3 de mérito, más presupuesto, más constitucionalidad, comisiones. Si es una tramitación en la Cámara, solamente diputados. Si fue una tramitación en el Senado, solamente senadores, son las comisiones. Pero cuando se analizan medidas provisorias, que es el poder de decreto del presidente, entonces hay comisiones mixtas. Es posible que el proyecto temático sea aprobado sin ir al pleno. Entonces, si hay una comisión de derechos humanos, es posible que sea aprobada por la comisión y esta aprobación funcione en lugar de la aprobación del pleno. Entonces, la comisión tiene ese poder. Pero si hay una oposición de por lo menos 10% de los diputados, entonces son 51 votos, las signaturas, entonces el proyecto sale de la comisión y se va al pleno. Pero generalmente, para que sea más rápido, entonces los proyectos se van a las comisiones y después de aprobadas pasa a la comisión presupuestaria. Si ellos dicen no hay impactos al presupuesto, entonces se va a Constitución de Justicia. Comisión de Constitución y Justicia se dice es constitucional o no es constitucional. Entonces, si aprueba, se va al Senado. Si hay este recurso de 10% de los diputados, se va al plenario. Y ahí después del plenario se la aprueba y único turno, una votación solamente. Solo hay previsión de 2 votaciones, 2 turnos, si fue una enmienda constitucional. Una vez que la Cámara se aprueba, se va al Senado. Y ahí una vez que está en Senado, se la aprueba el cambios y si hay cambios vuelve a la Cámara, si no hay cambios se va a la Presidencia y la Presidencia entonces lo aprueba o lo veta. ¿Cuáles son los problemas que ahora se pusieron en el mandato pasado y especialmente ahora? Es que como Bolsonaro era un presidente muy disruptivo, entonces siempre había enfoque de noticias sobre lo que él decía o no. Y esto se dio espacio para que el presidente de la Cámara, Artur Lira, cambiase artículos de reglamento, como él era el presidente de la Cámara de los Diputados, y él cambiaba estos dispositivos porque estábamos trabajando con durante 2 años de pandemia remotamente y después en conjunto, pero él estaba cambiando algunos dispositivos por actos de la mesa. Entonces, como la Constitución no logra éxito en reglamentar todo este procedimiento, entonces las etapas menores de procedimiento son especificadas por el reglamento de las cámaras, tanto de Cámara de Diputados como de Senado. Y hay disposiciones para que en las comisiones siempre haya respecto a la proporcionalidad de los partidos. Entonces se intenta respetar el número de partidos proporcionales mismo para que se preserve los partidos menos representados con un número menor. El problema es que Artur Lira, cuando identificaba que proyectos de ley que no estaban de su interés o de interés del gobierno, él creaba grupos de trabajo. Entonces las comisiones son fijas en el reglamento. Se puede
crear una comisión especial si el tema es un tema especial que no se está abarcado por ello. Pero grupos de trabajos son grupos de trabajos que son de prerrogativa del presidente de la Cámara. Entonces él creaba grupos de trabajos con un acto directivo de la Cámara y ponía y apuntaba, nombraba diputados de su bancada, de su interés, y estos grupos de trabajos acababan trabajando más despacio el procedimiento. Entonces, el procedimiento que no era de interés de él se adelantaba. Entonces, no se conseguía votar rápido, se votaba mucho más desplazado porque él creaba estos mecanismos. Entonces, esto hacía con que su voluntad como único diputado y presidente de la Cámara se sobresalía a los intentos de los otros diputados y de las comisiones. Entonces él sacó poder de las comisiones y los dio poder a los grupos de trabajo. Otro problema fue que cuando una materia es decidida en la Cámara y se va al Senado, y el Senado se decide y vuelve, se sabe y la Constitución se dice que este proyecto tiene que volver a la Cámara para que la Cámara la decida o lo decida. Pero la Constitución no dispone sobre la preferencia. Entonces el reglamento de la Cámara decía que un proyecto que se fue votado en el Senado, cuando vuelve a la Cámara, debería tener prioridad. Porque piensen, entonces tenemos una ley que ya se avanzó en el proceso legislativo. Cámara votó, Senado votó y ahora vuelven los cambios para la Cámara. Entonces, ¿cuál fue el pensamiento? Se da prioridad a la ley que se volvió del Senado para que se apruebe esta ley con prioridad sobre los otros trabajos. Él cambió el dispositivo que decía que cuando la ley vuelve del Senado, ella no tenía prioridad sobre todo lo que la Cámara decidía. Entonces, como leyes del presidente, de ejecutivo, que viene del ejecutivo, de iniciativa de ejecutivo, obligatoriamente tiene que empezar por la Cámara. Las leyes pasaban a la Cámara, se votaba, iban al Senado, el Senado cambiaba, y cuando volvía a la Cámara, esta ley no tenía prioridad, se iban al fin de la línea. Entonces él aumentó su poder de gerencia y disminuyó el poder del Senado. ¿Por qué? Porque el bicameralismo de 88 en la Constitución de 88, que se pretendía igual, con este cambio, se puso el Senado subordinado a la Cámara de los Diputados. Y eso aumentó su poder porque ahí él solamente, como presidente de la Cámara, él podría cambiar la línea y él solamente hacía esto con pork policies junto al Ejecutivo y junto al propio Senado. Esto se fue provocada a la Suprema Corte por medio de un right, una acción, un mandamos, pero la Suprema Corte dijo que esto era una cuestión de inconstitucionalidad, entonces que el ideal sería una acción directa de inconstitucionalidad. Pero la acción directa de inconstitucionalidad solamente se puede ser propuesta por la mesa de las casas y no por los parlamentarios, porque los parlamentarios individualmente se proponen acciones mandamentales, porque tienes derecho en cuanto a parlamentarios, pero una acción directa de inconstitucionalidad solamente se permite que sea manifiesta por la mesa directora. Y Artur Lira tenía poder tanto en la mesa directora de la Cámara cuanto en la mesa directora del Senado. Entonces, ahora en este año es que nosotros estamos en la expectativa de que la mesa directora del Senado que se proponga esta acción para que el Supremo diga si estas manobras reglamentarias son inconstitucionales o no. En mi opinión técnica como abogado constitucionalista, estas son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque no es posible que cambiando el reglamento, el presidente de la Cámara de Diputados haga estos cambios sutiles en el proceso legislativo, pero que se vacíe el poder del Senado comparado con la Cámara y también los poderes de las comisiones. Porque si los cambios aumentan, agrandizan la representatividad o protegen el bicameralismo y el federalismo, bueno,
Pero si con esto él está subordinando todo a su poder, entonces en realidad él está poniendo disfuncionalidades en el federalismo y el bicameralismo brasileño y la separación de poderes y la intercameralidad y la dinámica intercameral. Pero infelizmente todavía no tenemos la respuesta de la Suprema Corte y esto se hizo con que se agrandara el poder de la Cámara y se agrandara el poder del presidente de la Cámara. Entonces ahora toda la atención está centrada en las nuevas elecciones para la Cámara de Diputados, porque el presidente de la Cámara y del Senado solamente puede quedar por 2 años. Entonces, y ellos pueden se reelegir si fue de fin del mandato para el otro. Entonces, Arthur Lira ya es presidente de la Cámara por 4 años, porque él fue presidente en 2 últimos años, mandato Bolsonaro, y ahora 2 primeros años, el mandato Lula 3. Entonces, ahora él no va a ser el presidente de la Cámara, pero él tiene tanto poder que sus indicaciones probables, todavía no tenemos claro cuál es el nombre, pero ya sabemos que va a ser importante para esta dinámica balanceada de bicameralismo. ¿Quién será el próximo presidente de la Cámara y cuáles serán los cambios y las decisiones del Supremo para que este papel de Senado sea rebalanceado? No sé si me hizo claro y puedo aclararle las preguntas después. Sí, muchas gracias, profesor Osvaldo. Por un tema de disponibilidad, vamos a tener un pequeño cambio en el orden de las intervenciones y ahora vamos a escuchar al profesor Eber Joel Campos, que es abogado y magíster en ciencia política por la PUC, máster en Global Rule of Law and Constitutional Democracy por la Universidad de Génova, tiene un PhD por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y es miembro del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de la PUC, así como es profesor ordinario asociado de la Facultad de Derecho de la PUC. Profesor Eber, lo escuchamos. Muchas gracias, José. Solamente una precisión, soy candidato a doctor, todavía no he obtenido mi Ah, doctorado. Eh, digamos, espero poder hacerlo el próximo año si todo sale como espero. Aprovecho el espacio para saludar a quienes nos acompañan hoy, destacados expertos, de quienes estoy aprendiendo mucho, la verdad. Me parece muy interesante la oportunidad de compartir experiencias y de conocer cómo funciona el bicameralismo ahora que nosotros en el Perú hemos tomado la decisión política, después de muchas discusiones, como lo recordaba hace un momento Milagros, de volver a este modelo bicameral que históricamente pues, es el que ha existido en el Perú. Nosotros hemos tenido Congreso unicameral en periodos muy breves de nuestra historia. Prácticamente toda nuestra trayectoria republicana en nuestras 12 constituciones ha sido favorable al bicameralismo, ¿no? Este último tramo nos ha acompañado un Congreso unicameral pues con muchos problemas, con muchos defectos, y lo que se busca de algún modo con esta alternativa del bicameralismo es superar esos problemas que hemos tenido en el último tiempo. Ahora, voy a tratar de hacer un comentario muy puntual a propósito de cómo va a funcionar el bicameralismo, sin perjuicio de hacer también un par de observaciones relativas a algunos puntos que Milagros ya había comentado con bastante claridad, ¿no? Tengo un par de comentarios en ese sentido, antes de empezar con esta explicación que quisiera que fuera muy, muy puntual y precisa sobre cómo va a operar el bicameralismo en el Perú, sobre el contexto, ¿no? Milagros decía, en el Perú se viene discutiendo el retorno a la bicameralidad desde hace varios años, no es en lo absoluto una discusión reciente, lo cual es verdad. De hecho, se presentaron, yo diría, en estos últimos 20 años, muchas fórmulas de bicameralismo. Algunas de ellas incluso llegaron a contar con dictamen en el Congreso, fueron debatidas en el Pleno del Congreso, no lograron el respaldo político suficiente, pero están como un testimonio de que se trata de una discusión que durante bastante tiempo entre nosotros ha merecido mucho interés y sobre todo pues ha generado también una gran polémica, porque hay quienes con todo consideran que un Congreso bicameral podría ser peor que lo que ya tenemos.
Y el segundo comentario que quería hacer en esta línea es que nosotros tuvimos un referéndum en el año 2018 precisamente para retornar al sistema bicameral, pero este referéndum no fue exitoso. La mayoría de los peruanos rechazaron el retorno a la bicameralidad con base en razones, diré, muy contextuales, ¿no? Muy de pensar que quizá el Congreso bicameral podría ser un poco la repetición de lo que ya teníamos, pero multiplicado por dos, ¿no? La gente decía, no queremos tener un Congreso en donde tengamos más gente que en lugar de venir a trabajar por el interés público, pues buscan sus propios intereses, ¿no? Buscan defender sus propios intereses, en lugar de trabajar por el país, lo que en realidad esperan es sacar adelante proyectos que únicamente tienen pues un tenor político, pero que en nada contribuyen al desarrollo del país, en fin. O sea, había un contexto que en ese momento, en términos políticos, no parecía muy favorable a un Congreso bicameral, ¿no? Que en términos numéricos, pues se estimaba que iba a ser ciertamente más grande. Y llamo la atención sobre este punto del referéndum porque luego cuando se impulsó la aprobación del dictamen que finalmente nos ha llevado a esta reforma constitucional de retorno a la bicameralidad, muchos señalaron ese antecedente, ¿no? Y dijeron, quizá lo mejor, quizá lo más oportuno hubiese sido que esa reforma constitucional se hubiese aprobado también a través de un referéndum, de modo que la ciudadanía sea la que decida si es que quería o no el retorno a la bicameralidad después del antecedente del 2018. Eso no fue así. Se aprovechó un poco el impulso político que en ese momento existía a nivel del Congreso, porque había, digamos, un consenso para sacar adelante esta reforma. Yo diría que en gran medida basado en esta figura que se incorpora en este modelo de bicameralidad que sí permite la reelección parlamentaria, algo que también se había eliminado en esa reforma a la que hacía alusión en el año 2018. Entonces, claro, muchos congresistas de la conformación actual consideraron que quizá a través de este retorno al bicameralismo se podía abrir una ventana de oportunidad pues para que prosigan sus carreras políticas, ¿no? Y así fue como se consiguió ese consenso político que había sido tan elusivo durante muchísimos años en el Perú. Ahora, dicho esto, quisiera sí llamar la atención porque creo que está directamente conectado con este contexto que acabo de mencionar. Quiero llamar la atención sobre cómo va a operar el futuro Congreso bicameral. Y ahí quiero tratar de precisar un par de ideas a propósito de las dos funciones principales que tradicionalmente se consideran esenciales al funcionamiento de los parlamentos democráticos, ¿no? La función legislativa y la función de control político y o jurídico. Vamos a ver cómo ambas funciones se van a plasmar en la práctica en este Congreso bicameral que en el Perú va a empezar a operar a partir del siguiente periodo parlamentario. Respecto a lo primero, la función legislativa, lo que tenemos por un lado es un diseño, diré, en una primera etapa tradicional, afín a la manera como funcionan los congresos bicamerales en el mundo. Es decir, por un lado, una primera cámara, ¿no? La cámara baja, digamos, la cámara de diputados, que es la que delibera en torno a una iniciativa legislativa, elabora un dictamen y luego ese dictamen pues pasa a una segunda fase en la Cámara Alta, ¿no? Que es la Cámara de Senadores. Hasta ahí no hay ninguna novedad, digamos, es lo que usualmente ocurre en un Congreso bicameral. Las cosas cambian, sin embargo, en esta segunda fase, porque la Cámara de Senadores, en ese contexto, es decir, una vez que la Cámara de Diputados ha emitido su dictamen digamos, a favor de una iniciativa legislativa, la Cámara de Senadores
tiene la competencia de revisar ese dictamen. Y ahí es donde las cosas se complejizan un poquito, porque la Cámara de Senadores en esa labor de revisión tiene varias alternativas. Por un lado, puede vetar el proyecto, puede vetar el dictamen de la Cámara de Diputados, es decir, puede rechazarlo, con lo cual la iniciativa se archiva, puede modificar el dictamen, es decir, los términos que inicialmente tenían pueden cambiar a discreción de la Cámara de Senadores, si es que de repente el proyecto o el dictamen de la Cámara de Diputados planteaba una fórmula A, por muy radical que parezca, en principio la Cámara de Senadores puede cambiar esa fórmula a una fórmula Z, digamos, porque puede agregarle cosas o puede cambiar elementos distintivos del proyecto. Y entonces, claro, hay una reformulación del dictamen. El punto es que esta segunda participación de la Cámara de Senadores luego no es objeto de una suerte de reenvío o coordinación con la Cámara de Diputados. Para decirlo en términos más sencillos, la Cámara de Senadores termina teniendo la última palabra y diputados no tienen manera de discutir o de impugnar el criterio de la Cámara de Senadores. Con lo cual, en la práctica, la Cámara de Senadores es la que termina concentrando la competencia legislativa, porque cuenta con esta capacidad de decisión final que no va a ser en ningún caso discutida luego con la Cámara de Diputados. Este aspecto es interesante porque yo revisaba un poco la experiencia de otros países y siempre existen mecanismos de reenvío, de diferente tipo. Puede ser, por ejemplo, que la Cámara de Diputados puede oponerse al criterio de la Cámara de Senadores e imponer el suyo en la medida en que alcance una mayoría calificada. Puede ser que se busque generar algún espacio de coordinación con representantes de las dos cámaras, o puede ser que simplemente la Cámara de Senadores solamente tenga competencia de veto legislativo, pero no de modificación del proyecto que viene de diputados. En nuestro modelo, el que se acaba de aprobar, la Cámara de Senadores tiene todas las cartas consigo, porque puede vetar y puede modificar sin necesidad, insisto, de discutir su criterio con la Cámara de Diputados. Y eso parece algo bastante discordante con la experiencia comparada e incluso con la experiencia histórica de nuestro propio país. En la experiencia del Perú, el Congreso bicameral contaba con mecanismos de coordinación o de reenvío. La última experiencia fue la de la Constitución del 79, en donde explícitamente se establecía un mecanismo de coordinación entre la decisión que adoptaba la Cámara de Senadores respecto de la decisión de la Cámara de Diputados. Ahora en esta fórmula eso no aparece. Cuando uno revisa el diario de debates, porque estaba un poco mirándolo para tratar de entender qué fue lo que se discutió, se encuentra con un argumento que aparece recurrentemente en la discusión sobre este extremo de la reforma constitucional. Y el argumento es, decían los congresistas, ¿no? Queremos que el Congreso bicameral sea eficiente. O sea, no queremos un Congreso bicameral que se pase la vida discutiendo iniciativas legislativas. Queremos que el Congreso tome decisiones en términos temporales céleres. Porque claro, si es que abrimos la puerta al reenvío, entonces nos podemos pasar como en un juego de ping-pong, ¿no? Llega a senadores, vuelve a diputados, diputados vuelve a senadores, y entonces, claro, la creencia era que eso iba a dilatar excesivamente el trámite legislativo, y entonces no se quería eso, y se optó por la fórmula según la cual senadores sea la que tenga la palabra final. A mí me parece que esa alternativa desnaturaliza la esencia del bicameralismo, porque justamente lo que se busca en un Congreso bicameral es que, si bien es cierto, no existan cámaras espejo que hagan lo mismo, pero sí que cuenten con incentivos para dialogar y para coordinar, porque lo que se busca es garantizar que la deliberación sea lo más amplia y robusta posible. Pero aquí me parece que ese aspecto se pierde o se desnaturaliza. Luego, en lo que respecta a la función de control político, esta centralmente se va a concentrar en la Cámara de Diputados,
Por control político me refiero a las interpelaciones, las censuras ministeriales, la figura esta que en el Perú no se usa mucho, pero aparece en la Constitución, de la estación de preguntas a los ministros, y la figura de las invitaciones a informar al Pleno a los ministros. Esas competencias que provienen de la tradición parlamentaria, pero que nosotros hemos incorporado a nuestro sistema de gobierno presidencial, van a recaer íntegramente en la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados se va a encargar también de todo lo que se refiere a la investigación de asuntos de interés público, a través de esta figura que nosotros tenemos de las comisiones investigadoras ad hoc. Entonces, claro, todas esas funciones van a ser competencia exclusiva de la Cámara de Diputados, con lo cual se resalta el perfil político de la Cámara de Diputados. A cambio, la Cámara de Senadores se queda, sin embargo, con una competencia supremamente importante. Y esta tiene que ver con la función de control jurídico. Concretamente con esta figura que nosotros tenemos en la Constitución del juicio político o de la acusación constitucional, para hacerlo más amplio, porque nuestro modelo de acusación constitucional incorpora al juicio político y al antejuicio político. Bueno, lo que se plantea en la reforma constitucional recién aprobada es que sea la Cámara de Diputados la que se encargue de plantear la acusación constitucional, ya sea para abrir la puerta al antejuicio, que es la antesala de un proceso propiamente dicho ante las autoridades jurisdiccionales, que involucra a altos funcionarios públicos, y que sea al mismo tiempo la que formule la acusación constitucional relativa al juicio político, que tiene que ver con la imposición de sanciones políticas para los altos funcionarios. Eso lo va a hacer de manera exclusiva la Cámara de Diputados, insisto, en la formulación, pero la decisión final acerca de si esta solicitud, esta acusación, se aprueba o no, la va a tener la Cámara de Senadores. De nuevo, como en el caso de la función legislativa, la palabra final la va a tener la Cámara de Senadores. Finalmente, la Cámara de Senadores se va a encargar de manera, diré, exclusiva, haciendo en esto una suerte de compensación con esta función exclusiva de control político que ejercía la Cámara de Diputados, de elegir a los altos funcionarios públicos. Actualmente el Parlamento se encarga, por ejemplo, de designar a los magistrados del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, algunos integrantes del Banco Central de Reserva. Bueno, todos esos cargos van a estar ahora, van a recaer ahora en cabeza de la Cámara de Senadores. Es decir, diputados ahí no tiene nada que hacer. Es una función que le compete única y exclusivamente a la Cámara de Senadores, lo cual pienso, y con esto cierro mi intervención, termina por dar cuenta de un escenario bastante preocupante. Me da la impresión que en este modelo de bicameralidad que se ha aprobado, claramente nos encontramos ante un escenario asimétrico, en donde la Cámara de Senadores concentra un inmenso poder respecto de la Cámara de Diputados y en asuntos además que son tremendamente relevantes para la marcha del país, para el funcionamiento de las relaciones incluso políticas del Congreso con los demás poderes. Así que me parece que eso es algo que debe merecer un mayor análisis, debe merecer también una mayor atención por parte de la academia, pero sobre todo de los actores políticos, porque creo que deberíamos caminar hacia una reforma de esta reforma recién aprobada. De lo contrario, vamos a quizá prolongar muchos de los problemas que hayamos tenido en el último tiempo. Gracias. Gracias a usted, profesor, por la intervención y le pedimos las disculpas por la reprogramación del orden de intervenciones. Bueno, entonces continuamos escuchando la intervención de la profesora Gabriela Serrano. Creo que cambiamos la configuración. Déjeme ver, profesora, si le deja compartir, disculpe. Creo que sí, ahí está. Sí, disculpe, perfecto. Gracias. Perfecto. Listo, entonces
Pues yo había quedado con la ley quinta que les decía que era muy importante, que es el reglamento del Congreso. Yo creo que ese hace que fluya muy bien la presentación, porque este bloque de esta parte, pues es la ley quinta de 1992, tiene una serie de funciones, ¿no? Ayuda en el funcionamiento del Congreso, define cómo debe llevarse a cabo todas las reuniones, las sesiones, los principios establece principios como la celeridad de los procedimientos, la corrección formal y las reglas de las mayorías y las minorías para garantizar el proceso, las funciones del Congreso, todas las constituyentes, legislativa, control político, judicial, electoral. Eh, esta ley quinta ha sido revisada desde que fue promulgada 3 veces en el 2011 para fortalecer el control público y la participación ciudadana, perdón, antes en el 2003 para traer transparencia a los procesos legislativos, en el 2011 para fortalecer el control público de participación ciudadana y en el 2018 para la implementación del acuerdo de paz, lo que tenía que ver con el Congreso. Y ahorita hay varias iniciativas que están buscando mejorar procedimientos internos, así que ha sido bastante estable la ley. Vamos a ver. Ahí. En cuanto a procedimientos legislativos, yo quería ahí mencionarles, bueno, algunos de los que se trabaja acá en la presentación de proyectos de ley, que pueden ser presentados por el Congreso, el Gobierno, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, entre otros. La asignación de comisiones a las que se asignan los proyectos, el debate en comisiones, los debates en primaria, todo esto también sigue siendo regulado. El trámite, el trámite en la otra cámara, la conciliación y la sanción presidencial, todo esto también es parte de lo que lleva la ley quinta de procedimientos. Y aquí luego entonces tal vez hablar un poco de lo que ya estaba hablando el colega anteriormente del proceso de conciliación. Aquí sí está bastante regulado. En la ley quinta, cuando hay diferencia entre los dos textos aprobados por el Senado y la Cámara, se forma una comisión de conciliación. Esta comisión compuesta por un número igual de miembros de ambas cámaras, designados por las mesas directivas de cada cámara. Revisan, negocian, se ponen de acuerdo para incluir las modificaciones y elaboran un informe de conciliación que debe estar aprobado por la mayoría de los miembros de la comisión, y luego este informe es enviado a ambas cámaras para su aprobación. Cada cámara debe aprobar el informe, y si lo aprueban, se manda para sanción. Este es el proceso que está definido de nuevo en la ley quinta, que es como la Biblia en Colombia. Hay también un proceso para la objeción presidencial. Se devuelve el proyecto, se revisan las objeciones del presidente a la Cámara de Origen. También hay posibilidad de que la Cámara rechace y el presidente vuelva a presentar y se toma una decisión final. Esos procesos son bastante fluidos, ya conocidos. Yo diría que no crean mayor problema. Y para terminar un poquito esta parte, yo quería mencionarles el estatuto de la oposición, que es algo también novedoso en Colombia y que lo trajo también el acuerdo de paz. El estatuto de oposición ya estaba contemplado en la ley, en la Constitución del 91, pero no había sido implementado. Y a raíz de los acuerdos de paz es que se decide implementarse. Y esto trae una serie de garantías para la oposición, donde la oposición debe declararse en los primeros días de llegar al Congreso si va a ser de gobierno, independiente o de oposición. Esta declaración se puede modificar una vez durante el periodo, y el estatuto revisa diferentes aspectos, el financiamiento adicional para las actividades de los partidos, el acceso a los medios de comunicación, el derecho a réplica, que aquí ha sido muy novedoso, ya se ha hecho ya en 2 ocasiones, digamos, en dos
periodo del Congreso, la participación en las mesas directivas y la participación en la agenda. Y una cosa interesante es que esto se replica en las diferentes corporaciones, o sea, también aplica para las asambleas departamentales y para los consejos municipales, estos derechos que la oposición tiene en esas mismas cámaras, y va generando esto una cultura de esperar que la oposición no solamente ocupe el lugar, sino que también tenga una voz. Bueno, tiene unos principios rectores y la protección y garantías para la oposición. Esto todavía es algo nuevo. Nosotros nos encontramos mucho con la falta de claridad de los mismos que están en la oposición, de cuáles son las garantías que deberían de estar pidiéndole, y por supuesto si el gobierno está liderando las cámaras o las corporaciones subnacionales, no hay interés de que la oposición conozca estos detalles. Hace falta de nuevo mucha pedagogía para apropiarse de esto que ya está funcionando el Congreso, donde vemos la mayor apropiación de parte de los partidos grandes. Yo quería mencionar dos cositas más, y es, uno, oía al colega del Perú hablar un poquito de la preocupación de donde surge esto del bicameralismo, y yo decía, pues necesitamos entonces también hablar de los partidos políticos, porque de ahí vienen los miembros de los que terminan en el Congreso, y la forma de elección la forma que los partidos eligen a los nombres que van en las listas que terminan en el Congreso, ya sea en el Senado o en la Cámara, es fundamental para que no sean individuos que van a representar, a defender sus posiciones particulares y personales o de grupos económicos, sino que tengan realmente el tema ideológico, que entiendan cómo se trabaja en equipo, porque hay que articular el voto con lo que el partido propuso a la hora de estar candidateando. Y estas son cosas que nosotros vamos muy frecuentes, mejor dicho, que se están debilitando cada vez más en los partidos en toda América Latina. Es más el individuo, es más el influencer que puede movilizar a la población para que vote por él, pero no está vinculado a una propuesta programática, y muy fácilmente se desvincula en él cuando ya es electo de la plataforma que lo llevó aquí. El tema de los influencers en Colombia ha sido también muy significativo en la elección pasada, y hemos visto también este movimiento de estar siendo elegido por una lista de izquierda, terminar estando mucho más a la derecha que otros de derecha, porque no están rindiendo cuenta el representante ni al partido ni a la ciudadanía que los eligió. Están muy centrados en sus individualidades, en esta plataforma de influencers que siguen usando desde los congresos. Entonces, más allá de tener dos cámaras que se puedan autocontrolar, de check and balances entre ellos, también yo creo que hay que pensar en cómo tenemos mejores calidad de personas que entiendan también el proceso democrático de un congreso. Gracias. Gracias a usted, profesora. Y bueno, escuchamos para concluir con este bloque la intervención del profesor Andrés López. Muchas gracias, José. Voy a compartir pantalla y voy a hacer mi mejor esfuerzo para pegarme a los 5 minutos, para no quitarles tiempo a los demás expositores. Bueno, algunas cosas sobre los supuestos incentivos asociados al bicameralismo. Nosotros, como ustedes saben, vivimos un proceso de cambio constitucional que fracasó, y en el primer proceso, en la que se denominó Convención Constitucional, se propusieron varias cosas, entre ellas eliminar el Senado y quedarnos con solamente una Cámara, y después lo que se denomina en la literatura como bicameralismo asimétrico, que fue lo que quedó en la propuesta y que finalmente se rechazó. Me voy a referir a eso como contexto, pero algunos de los supuestos que se dieron en el debate. Primero, un primer supuesto es que la tendencia en el mundo sería eliminar cámaras altas. Vamos a ver que eso no es así. Un segundo supuesto sobre el debate en el bicameralismo es que una legislatura unicameral va a aprobar más leyes que una legislatura. No sé si están viendo mi pantalla, José. Sí, perfecto. sí, profesor. Muy bien. El segundo supuesto es que una legislatura unicameral va a aprobar más leyes que una legislatura bicameral. Siempre va a ser más productiva. Los datos muestran que eso tampoco es así. En tercer lugar, el bicameralismo no fomentaría la cooperación. Sobre eso hay más debate y lo voy a mostrar rápidamente.
Y el cuarto supuesto es que los proyectos de ley se estancarían en las cámaras altas. Bueno, respecto al primer supuesto, datos de Sergio Toro, que es un académico en Chile que estudia legislaturas comparadas y el caso chileno, muestran que ha habido un incremento en el número de países que adoptan legislaturas bicamerales. Una cosa interesante acá, y hay algunos artículos publicados en American Journal of Political Science que se preguntan por qué los autócratas o los regímenes híbridos optan por sistemas bicamerales. Y hay un argumento interesante ahí, lo podemos debatir más rato. Respecto al rendimiento democrático, si uno cruza esto con los datos de Biden, por ejemplo, uno ve que las legislaturas las democracias presidenciales que tienen legislaturas bicamerales tienen mejor desempeño democrático que las legislaturas unicamerales, como es el Perú, El Salvador, entre otras. ¿Ya? Es decir, hay un mejor rendimiento del bicameralismo desde el punto de vista de la democracia. ¿Qué pasa con el bicameralismo asimétrico? Bueno, no existe en la experiencia comparada y eso tiene una razón de ser. Ustedes ven que acá, ¿no es cierto?, no está. Dentro del presidencialismo, en el parlamentarismo sí existe el bicameralismo asimétrico, pero en contextos presidenciales no existe. Y eso tiene una razón de ser porque las cámaras altas suelen ser contrapesos al Ejecutivo, a la figura presidencial. Por eso se le dota de las mismas atribuciones en el proceso legislativo que a las cámaras bajas. Respecto a los incentivos para la cooperación, hay autores que han planteado, como George Sebelis, que las cámaras altas se transformarían en un adicional actor de veto en el proceso de toma de decisión. Hay otros como Aaron Lichbart que han mostrado que el bicameralismo lo que apunta, lo que busca es reflejar o estructurar una democracia consociativa con patrones de consenso y además que contribuirían a la representación de regiones, sobre todo en estructuras o diseños institucionales federalistas. Ahora, ¿son más eficientes los unicameralismos comparados con los bicameralismos? Bueno, aquí hay un trabajo de Rogers, publicado en Legislative Studies Quarterly del año 2003, que compara a legislaturas estatales en Estados Unidos que transitaron de tener unicameralismo a tener bicameralismo. Y ha habido varios cambios a nivel estatal en Estados Unidos en esto. Y lo que algunos casos muestran es que o no hay diferencias o en algunos casos incluso el bicameralismo es levemente superior. No así en el caso de Nebraska, donde es levemente inferior en la cantidad de leyes producidas, pero en Pensilvania, estado que está de moda hoy día a propósito de la elección de Estados Unidos, es más productivo cuando operaba como contexto bicameral respecto a contexto unicameral. Es decir, la evidencia muestra que se puede ser productivo en sistemas bicamerales. Lo mismo si en una muestra más amplia nos muestran básicamente los mismos resultados, es decir, los sistemas bicamerales no necesariamente están asociados a menos producción legislativa. Me voy a pasar esto rápidamente para mostrar algunos datos sobre Chile. ¿Qué es lo que nos dice la literatura sobre Chile? Es que el nivel de éxito de las iniciativas que son ingresadas a través de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados y el Senado, desde el 90 en adelante, es más o menos similar. 24% de éxito legislativo para los proyectos que entraban por la Cámara, 20% para el proyecto de Senado. Es una diferencia muy marginal. De igual forma, la diferencia, si uno compara el tiempo que demoran los proyectos de ley, la diferencia se da sobre todo en el caso de los mensajes, que hay algunas excepciones respecto a proyectos de ley que solamente se pueden ingresar por una Cámara. Si uno ve las mociones, que son las iniciativas que ingresan los legisladores, el 8,8% de las mociones de los diputados se aprueba y el 11,3% de las mociones de los senadores terminan siendo aprobadas. Tienen tasas de éxito relativamente similares. Respecto al tiempo de tramitación, lo que vemos en la evidencia es que, a diferencia de lo que el saber popular o lo que se creía en general, es que los proyectos de ley, que son mociones, que se inician en el Senado tienen una tramitación más rápida que los proyectos de ley, levemente más rápida que los proyectos de ley que se inician en el Senado. 119 semanas de tramitación las que entran por el Senado, 143 las que entran por la Cámara de Diputados. Estos datos también nos muestran la evolución en el tiempo del mismo dato anterior. Me voy a saltar acá. La Cámara de Origen no tiene un efecto significativo cuando uno considera los mensajes y las mociones de manera conjunta. Es decir, lo que estamos viendo acá es una estimación, ¿no es cierto?, de supervivencia en el tiempo, y vemos que no hay una diferencia muy relevante respecto a por dónde se ingresó el proyecto de ley. Esto en general nos muestra lo mismo.
Las mociones que ingresan los diputados no se estancan en el Senado. Hay un término en la literatura legislativa que es encajonamiento, que es decir, cuando se presentan, los legisladores ingresan proyectos de ley y se terminan encajonando en la comisión o en el comité, dependiendo de cada país, tiene nombres distintos. Bueno, el encajonamiento fundamentalmente ocurre en la Cámara de Diputados y no así en el Senado. Es decir, no hay que achacarle al Senado esa lógica. Me quedan 30 segundos. Entonces, rápidamente, el bicameralismo no está asociado necesariamente a lo que los americanos denominan como gridlock o estancamiento. Puede incluso favorecer en algunos contextos estructuras federales o de descentralización. Y hay que tener mucho ojo al momento, mucha precaución al momento de diseñar estructuras asimétricas donde las cámaras altas tienen menos atribuciones que las cámaras bajas, porque en el contexto del presidencialismo tiene una razón de separación que tiene que ver con la separación de poderes y las distintas lógicas de representación de las dos cámaras, por qué se le da la atribución de simétrica. Y eso tiene una lógica. En el caso nuestro, se llegó a esa propuesta en la Convención Constitucional probablemente inspirado en el modelo español, pero España es una democracia parlamentaria. A Pedro Sánchez le dicen presidente, pero es un sistema parlamentario. El bicameralismo asimétrico en regímenes presidenciales, como mostramos al principio, no existe en la experiencia comparada y eso tiene una lógica. El diseño adecuado parece ser el simétrico y los datos muestran que no introduce más bloqueo. Me pasé en un minuto, así que les pido disculpas. Muchas gracias. No se preocupe, muchas gracias a usted, profesor. Bueno, por temas de tiempo vamos a empezar ahora el evento, pero quisiéramos, para concluir, dar algunas palabras importantes de cierre. En primer lugar, agradecer a todos los profesores que nos han acompañado aquí desde distintas partes de la región, al profesor Andrés, a la profesora Gabriela, profesora Dualdo, la profesora Milagros y el profesor Ever, y también al profesor Kenville que nos quiso acompañar pero no pudo por motivos de fuerza mayor. Les agradecemos por su presencia aquí. Invitamos a todas las personas que vean esta grabación a seguir el trabajo de los profesores que nos acompañaron hoy y también a seguir al GIPEL, a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Vamos a estar haciendo más eventos relacionados a Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tanto en el Perú como en América Latina. A nombre del grupo, les agradecemos por su presencia. También les agradecemos a quienes vean esta grabación ya subida en nuestro canal de YouTube y que estén atentos a los eventos y en general coloquios que organicemos a futuro, tanto virtuales como presenciales. Sin más, les agradecemos por sus presentaciones, profesores, han sido muy interesantes, muy nutritivas intelectualmente y seguramente van a poder ser parte de la agenda de las discusiones del grupo en las próximas reuniones, con miras a también futuros eventos y colaboraciones. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Mili, por la invitación. Muchas Gracias gracias a a ustedes. todos. Nos vemos. Muchas gracias a todos, un gusto. Un Gracias. gusto. Gracias. Gabriela. Muchas gracias.